Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva parashá, una nueva porción de la Escritura, y esta lleva por nombre Jucat. Y Jucat significa estatuto de. Esta es la sexta sección del libro de Números que nosotros hemos venido estudiando y comienza justamente con la instrucción o decreto, en hebreo Jucat, relativo al proceso de eliminación del estado de impureza ritual que contrae una persona que entra en contacto con un cadáver humano. Y vamos a ver en esta porción que vamos a estudiar hoy, que es Números capítulo 19 del 1 al 17, que nos estaba hablando el Eterno con relación a esto. Veamos qué dice la Escritura. El Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la darán a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará la sangre con su dedo, rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Acabamos de leer Números capítulo 19, versículos del 1 al 10. Entonces vemos aquí cómo el Eterno comienza dando una serie de instrucciones, y esto trae un tipo diferente de ofrenda, hermanos. Es única. Esta vaca alazana no sería sacrificada ni para ofrecer su sangre en el altar, ni para otro objetivo, ni sería quemada por completo. Algunas versiones traducen vaca alazana como una novilla alazana. Una novilla es una vaca que nunca ha estado preñada y por lo tanto todavía no puede dar leche. Y el texto hebreo no dice específicamente que tenía que ser una novilla, simplemente una vaca hembra joven, pero de color rojo. Esta vaca no podía tener pelo de otro color. Tenía que ser completamente roja, sin defecto, que no tuviera manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y este versículo dice que el mandamiento de la vaca roja o alazana es un juk o la jucá. Y esto son los mandamientos que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá, como ya hemos aprendido.
esta novilla tenía que nacer con un color diferente a las demás vacas. No podía tener 2 tipos de cabello, no podía tener ningún tipo de defecto. Tenía que tener al menos 3 años de edad y no haber sido nunca utilizada para trabajo. O sea, ningún yugo podía haberse puesto sobre ella. Y estos 3 años, hermanos, hacen alusión a los 30 años de edad que tenía Yeshua cuando inició su ministerio. Este mandamiento, Juká o Juk, de acuerdo a los estudiosos de la Torá, están muy conectados con el Mesías, con nuestro Adón Yeshua. Y el procedimiento era bastante interesante porque era una forma de purificación para una persona que había estado en contacto con un cadáver humano. Pero lo especial de todo el proceso es que purificaba a la persona, o sea, la hacía ritualmente pura aquella persona que había estado en contacto con un cadáver. Pero en el proceso, aquel sacerdote que ayudaba a la persona se impurificaba él. Es sumamente interesante y muchos dicen que son dentro de este procedimiento algunas cosas que todavía son un misterio para muchos rabinos. Y entendemos el por qué. Porque para poder entender el mandamiento de la vaca roja, debemos entender la función y todo lo que hizo Yeshua por nosotros. En el tiempo del segundo templo, había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, enfrente de la entrada del templo, llamada La Dorada. Y desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida de Yeshua y la resurrección de los muertos. Ese puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado por mucho tiempo, especialmente por los sacerdotes y los levitas, cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Si hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días para poder ministrar. El puente evitaba el contacto con la muerte y así los sacerdotes y los levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Interesante esto, hermanos. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla, y no se podía comer de ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí. No podían ser consumidos, como podemos ver. Está escrito en Hebreos 13, versículos del 10 al 13. Entonces, para purgar la impureza de la muerte, que en términos, ¿verdad?, médicos, es como dormir, la persona que se impurificaba tenía que pasar por el ritual de la vaca roja. Debía presentar esta vaca, como acabamos de leer, y en el versículo 11 se nos dice que aquella persona que tocara el cadáver de cualquier persona sería inmunda 7 días. Al tercer día tenía que purificarse con aquella agua y al 7º día sería limpio. Y si al tercer día no se purificaba, no sería limpio al 7º día. Todo aquel que tocara el cadáver
de cualquier persona y no se purificara, el tabernáculo del Eterno contaminó, y aquella persona sería cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo sería, y su inmundicia sería sobre él. Entonces vemos que este ritual era especialmente importante. La persona debía ser purificada. Y vemos que este ritual se tenía que llevar a cabo tal cual como el Eterno instruyó. Lo siguiente y lo más importante es que se nos dice que la vaca roja debía ser llevada fuera del campamento para ser sacrificada. Esto representa el primer elemento de lo que es este mandamiento Jucat. Esta vaca roja, que sería utilizada como ingrediente principal en esta mezcla de purificación, va a ser sacrificada en un lugar inmundo, fuera del campamento. Y hermanos, ¿dónde murió Yeshua? Justamente fuera de lo que era el área del templo y el área que se consideraba parte de el territorio de Israel. Yeshua murió y fue crucificado en el Gólgota. Entonces vemos que la vaca roja tenía que ser sacada fuera del campamento también, ser sacrificada fuera del campamento. Y el procedimiento general era que un sacerdote de alto rango, no el sumo sacerdote, acompañaba a la vaca roja hasta el montón de leña y oficiaba la ceremonia. Este sacerdote cortaba la garganta de la vaca, o sea, hacía la shejitá, recogía algo de su sangre en un recipiente ceremonial, luego se volvía y miraba hacia la puerta del santuario y rociaba un poco de la sangre con su dedo 7 veces en dirección del santuario. Por supuesto, estaba bastante distante, por lo que se tenía que establecer una línea de visión para que pudiera ver literalmente la puerta del lugar santo en esa primera cámara dentro del santuario. Después de esto, toda la vaca se quemaba por completo sobre esta enorme hoguera que se preparaba. Mientras la vaca se quemaba, el sacerdote arrojaba madera de cedro, hisopo y un hilo de color rojo sobre ella, para que también se consumieran. En esencia, la madera, el hisopo y el hilo se agregaban a la mezcla. Luego que terminaba o completaba la tarea, este sacerdote tenía que quitarse su vestidura sacerdotal, bañarse en agua, ponerse ropa fresca, limpia, para poder reingresar al campamento. Pero permanecía en un estado de impureza ritual hasta la puesta del sol, lo que indicaba el fin del día y el comienzo del día siguiente. Un hombre que no había participado en ninguno de los rituales hasta este punto debía recoger las cenizas y ponerlas en un lugar designado donde se utilizarían para mezclarlas con agua y así hacer el líquido especial de purificación para usarlo como era necesario. Un procedimiento que debía hacerse con extremo cuidado y hacerlo tal cual como el Eterno instruyó. La persona impura se hacía limpia por la ceniza de la vaca roja, pero la persona limpia que realizaba el ritual, como mencionamos anteriormente, se hacía ritualmente impura. Tremendo, hermanos, la similitud con Yeshua. ¿Por qué?
porque Yeshua cargó con toda la impureza del pueblo de Israel y las nuestras. Y Él no tenía pecado, pero Él se hizo impuro para poder salvarnos, para poder reingresarnos al pacto, para poder traer justificación y redención al pueblo. Y es importante entender esto, porque si la persona que tocaba un cadáver no cumplía con este requerimiento, se hacía impuro y traía esa impureza sobre el tabernáculo del Eterno. Algo que era de gran cuidado. ¿Por qué? Porque si había impureza, la presencia del Eterno se iba del lugar. En resumen, hermanos, las cenizas de la vaca roja, cuando se mezclaban con el agua viva, estaban diseñadas para purificar no solamente a la persona, sino también el santuario del Eterno. Y la única manera en la que nosotros podemos entender este mandamiento Jucat de la vaca roja es cuando nosotros lo podemos ver a través del sacrificio de Yeshua, nuestro Adón y nuestro Señor. La sangre elimina el pecado, el agua elimina la impureza. Son dos cosas diferentes, pero dos elementos espirituales, diferentes pero importantes. Pero Yeshua fue suficiente para cumplir con ambos. Con su sangre eliminó el pecado y el agua, que también representa la Torá, elimina la impureza, nos purifica y nos trae vida a nosotros, a cada uno de nosotros. La Torá cambia nuestras vidas. Por eso podemos decir que el sacrificio de Yeshua fue suficiente, fue completo, una vez y para siempre. Shalom, shalom.